Ok, vamos a empezar a hablar de la línea recta. Una línea recta es uno de los tres elementos geométricos fundamentales, junto al punto y al plano. Entonces, vamos a ver qué es una recta. Una recta yo la voy a definir como la forma más rápida de llegar de un punto a otro. ¿Ok? Va a ser la línea más corta por la cual yo puedo desplazarme para llegar desde un punto hasta otro. También podemos decir que es una línea que se extiende en una misma dirección y por tanto tiene una sola dimensión. ¿Ok? Entonces yo tengo dos puntos y por esos dos puntos solamente puede pasar una sola línea recta. Ahí está. Esta es mi recta y vamos a suponer que ya pasó por esos dos puntitos. Mi punto A y mi punto B. Bueno, efectivamente, si yo tengo por decir otros puntos y los tengo por acá, esta recta forma con la horizontal un ángulo distinto a este de aquí. Ese ángulo va a determinar la inclinación de la línea recta. La inclinación de la línea recta es lo que yo voy a llamar pendiente. Y como ya lo vimos en un video anterior, la pendiente se va a definir como la diferencia que hay como el cociente que hay entre la diferencia de las coordenadas y y la diferencia de las coordenadas x. Vamos a ver qué significa eso. Si yo me desplazo a lo largo del eje x, vamos a llamarle a estos pasitos, 3, 4, 5, 6 pasitos sobre el eje x y 1, 2, 3 pasitos sobre el eje y, eso me va a definir una tangente, porque la diferencia, o sea, los pasos que hay en el eje y, va a ser igual a 3. La diferencia, o sea, los pasos que yo tengo en el eje X, va a ser igual a 6. Entonces, la tangente de este angulito, del ángulo alfa, aquí le vamos a poner alfa, va a ser igual a 3 entre 6, que es igual a 1/2. ¿Ok? A esa tangente es a la que yo le voy a llamar pendiente. Y la pendiente en geometría se representa con la letra M. Entonces, M, que es igual a la tangente, va a ser igual a 1/2. Si yo en lugar de desplazarme 3 en Y, me desplazo por decir 4, el punto B, en lugar de estar en esta ubicación, se encontraría ahora un cuadrito más arriba. Si me desplazo 2, se encontraría dos cuadritos más arriba. Entonces, ahora la diferencia de las Y valdría 5, la diferencia de las X seguiría en 6, mi punto B estaría por aquí, pero entonces nosotros ya tendríamos por aquí otra línea recta, ¿no? A ver, la voy a dibujar bien. Tendríamos otra línea recta, ¿sí? Diferente a la anterior, ¿por qué? Porque las pendientes simplemente son diferentes, ¿sí? En la recta de abajo caminamos hasta aquí en el eje Y ahora estamos caminando todo esto en la última recta que dibujamos. Las pendientes varían. El ángulo aumentó para la segunda recta. ¿Ok? Entonces, eso significa que la pendiente aumenta, la inclinación aumenta. Ahora, la inclinación, o sea, la tangente le voy a poner aquí un 2 de mi nuevo angulito, ¿sí? Este ángulo alfa 2 va a ser igual a 5 sextos. Bueno, en geometría entonces ponemos que m va a ser igual a 5 sextos. M2, ¿no? Entonces, M1 la primera recta, M2 la segunda recta. Ok, a ver, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a suponer, ¿sí? Que yo parto del punto 1,4. Entonces, vamos a suponer por aquí está el punto 1,4. Y me desplazo con una pendiente, vamos a ponerle ya M, igual a 2.
quintos. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que este 2 va a ser la diferencia de las y, lo que yo voy a caminar en el eje de las y este 5 va a ser lo que yo voy a caminar en el eje de las x. Entonces, no importa si hacemos y o x primero, 1, 2, 3, 4, 5 en el eje de las x, 1 y 2 en el eje de las y entonces yo llego a este punto de aquí. Por lo tanto, la línea recta va a quedar de esta manera. Bueno, obviamente se extiende hasta el infinito y queda de esa forma. Esta de aquí, ¿sí?, lo que acabamos de dibujar, va a ser una recta, ¿sí?, con pendiente 2/5. ¿Y qué pasa? Por el punto indicado 1,4. ¿Y a qué punto llegamos? Bueno, si me está diciendo que la diferencia de las y es igual a 2, eso significa que y2 menos y1 es igual a 2, pero sabemos que y1 es igual a 4, entonces y2 menos 4 es igual a 2, entonces y2 es igual a 4 más 2, que son 6. Por lo tanto, la coordenada y de este punto es 6. Por otro lado, tenemos que x2 menos x1 es igual a 5, es la diferencia de las x, pero x1 es 1, entonces x2 menos 1 es igual a 5, y entonces tenemos que x2 es igual a 5 más 1, que son 6, y la coordenada x también es 6. ¿Ok? Entonces es una recta que pasa por 1,4 y que pasa también por 6,6. Y no solo por 6,6, ¿no? Podemos seguirle, ¿no? Avanzamos 1, 2, 3, 4, 5 en x, 1, 2 en y, y entonces vamos a tener que este puntito de aquí, si avanzamos 5 en x, pues va a ser 6 más 5, 11, y si avanzamos 2 en y, 6 más 2 son 8, y va a ser 11,8. Y así nos podemos seguir en los dos sentidos. Entonces, esta es la pendiente de una recta. Y bueno, a ver, vamos a poner rápidamente otro tipo de ejercicio también que tiene que ver con pendiente. ¿Sí? Muy fácil, ¿no? Encontrar la pendiente de la recta que pasa por, vamos a ponerle menos 2,5 y 1,3. Bueno, la pendiente de la recta, y aquí es ya un poco más formal, ya sabemos que es la diferencia de las y entre la diferencia de las x, entonces m va a ser igual a la diferencia de las y, 3 menos 5 entre la diferencia de las x. 1 menos menos 2, 3 menos 5 son menos 3, 1 más 2 son 3, y menos 3 entre 3 es menos 1. ¿Ok? Por lo tanto, estos tres puntitos significan, por lo tanto, m es igual a menos 1. Y ni siquiera hubo necesidad de graficar, porque ya conocemos la pendiente más allá de lo geométrico, la estamos conociendo algebraicamente. Vamos a dar un par de acotaciones, ¿sí? Si yo tengo que L1 y L2, o sea, dos rectas, son paralelas, entonces la pendiente de una va a ser siempre igual a la pendiente de la otra. Y la otra cosa importante, que si L1 y L2 son perpendiculares, entonces va a pasar otra cosa diferente. M1 va a ser igual a menos 1 entre M2. ¿Sí? Entonces, si mis dos rectas son paralelas, las pendientes son iguales. Y se nota, ¿no? Se nota que ahí que las inclinaciones son iguales. Y si mis rectas son perpendiculares, pues van a cambiar de signo y van a tener esta relación.